Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias, como siempre, por acompañarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en el canal Cosmovisión y en Teleantioquia. Aquí hablando del panorama. Telemedellín, y en Telemedellín, sí señor, en Telemedellín. Gracias por la corrección. Hablando del panorama nacional desde las regiones. Por estos días tuvimos un invitado y ese tema de las regiones es interesante porque en estos días un invitado que tuvimos nos decía: yo aterrizo en Bogotá y me da pereza, pero llego a Medellín y respiro otro aire. Le preguntábamos el por qué. Y decía, porque es que Bogotá es la ciudad de la política y Medellín es la ciudad de los empresarios. Pero como Medellín, muchas regiones tienen de qué hablar, muchas regiones tienen que proponer, pero parece ser que toda esta propuesta queda cooptada por ese poder político o toda esa narrativa que sale desde la capital de nuestro país. Hoy tenemos un programa bastante especial porque tenemos 4 invitados que están trabajando duro porque quieren que este país salga adelante, porque tienen una historia que contar desde sus regiones, no desde la capital, desde sus regiones, qué se ha hecho, cómo hemos salido adelante, y sí se puede, porque en Colombia somos todos, en Colombia no es solamente la capital y el resto de la provincia, no, perdónenme, este país tiene ciudades muy grandes y un poder en las regiones bastante interesantes. Primero, saludo a don Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. ¿Cómo me le va? Nacho, muy bien, hombre. Un abrazo a usted, a todo el equipo periodístico, a mis compañeros de la Fuerza de las Regiones y por supuesto a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este programa, que es uno de los más reconocidos y conocidos en Antioquia y ya en buena parte del país. Por allí un amigo enseguida nos dice dónde lo reconocieron. Don Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Nacho. Mil gracias por este espacio muy importante para nosotros. Tierra que me encanta. Yo no he visto cosa más linda que uno salir de Sincelejo hacia Sotolú y llegar a esa loma y ver ese valle abajo. Es tal vez uno de los paisajes más hermosos que yo haya visto en mi vida. Lástima que lo hayan con la doble calzada, pero bueno, quedó muy buena la doble calzada, pero ese paisaje, le digo, no tiene precio. Ese lugar se llama la Sierra Flor. Sí. Y ahí arrancan los Montes de María. Sí. Y es como un balcón hacia el mar, hacia el Golfo. Es precioso, lo comparto contigo. El mejor es mi lugar favorito desde que soy estudiante, que estudiaba en Sincelejo Bachillerato. Quiero mucho a Sincelejo, sí. Conozco bastante bien a Sincelejo. Don Juan Guillermo Zuluaga, es gobernador del Meta. ¿Usted ya se volvió famoso después de salir aquí o qué? ¿Usted me hizo famoso? ¿Yo? ¿Por qué, hombre? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Nacho, muy bien. Me alegra mucho estar nuevamente aquí. Y vámonos para otra ciudad que no conozco muy bien porque nada más he ido 2 veces en la vida. Pasé en estos días por Bucaramanga porque iba por allá a pasear. Don Juan Carlos Cárdenas es alcalde de Bucaramanga, ciudad de la que hablamos mucho acá, porque veo que están le están metiendo candela, sí. Se están empoderando. Es una ciudad que pienso yo que tiene un futuro bastante grande. ¿Cómo me le va? Querido Nacho, muchas gracias por este espacio, a todo su equipo y a todos los que nos siguen. Claro, Bucaramanga tiene cierto parecido con Medellín. Sí, señor. Grandes empresarios, grandes universidades. Hay que pasar, se lo recomiendo, ir en avión hasta allá y ahí alquilan un carrito, cualquier cosa, y se va uno para Barichara, el pueblo más hermoso de Colombia, indiscutiblemente. Y Zapatoca. Y Zapatoca. El clima de la seda. Ustedes tienen allá unos paisajes y unas cosas demasiado violentas, diría yo. Me falta el Meta, acuérdense que le estoy debiendo ir al Meta. Y a don Aníbal la recorrerán, ya no lo recorrimos. Yo le iba a decir ahora cuando habló con Héctor Olimpo, espere que vaya al llano. Sí. Eso es Colombia, eso es Colombia. Vea que rápidamente usted lo repasó. Sí, tenemos un país increíble. Estamos en Colombia. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes y preguntarle, y aquí no voy a tener orden, ¿por qué están todos hoy aquí en la ciudad de Medellín? Vinimos a Nato. El anfitrión que nos presenta. Bueno, usted es el anfitrión de ellos. Sí. Como anfitrión, pues, hombre, y eso me parece, Nacho, que tiene que ser la primera pregunta. Seguramente muchos dirán, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Llegaron juntos, se encontraron a la entrada o qué no? Nosotros estamos representando algo que es único en la historia de Colombia, Nacho, y es un movimiento creado desde las regiones para transformar a Colombia. Desde esa diversidad que ahora hablabas, en lo paisajístico, en lo cultural, la riqueza que tiene Colombia es que Colombia es un país de regiones. Y en ese sentido, desde hace aproximadamente 2 años, los gobernadores del periodo 2020-2023 empezamos a buscar una forma de unirnos para presentarle una propuesta al país.
pero paralelamente lo estaban haciendo los alcaldes de las ciudades capitales de ese mismo periodo, el periodo anterior. Sí. Y en este año, en el mes de abril, esas dos fuerzas convergieron y dijeron, vamos a presentarle al país una propuesta de transformación desde la autonomía y la descentralización de los territorios. Porque ustedes tienen otra historia que contar, que es válida y funciona. Claro, porque es que hoy en día en buena medida el país está funcionando por los departamentos y los municipios. Y eso no solo le ha dado desarrollo y progreso a Colombia, sino que en este momento le ha dado estabilidad. Entonces, de esa convergencia, aquí en esta fuerza de las regiones estamos nosotros 4, pero detrás de nosotros nos acompañan 40, 45 exgobernadores de ese periodo y exalcaldes de ciudades capitales. Ah, no son solamente ustedes 4. Hay... No, claro, es que las reuniones que veníamos haciendo en el año 2004 y en el año 2005, 5 o 6 reuniones que fueron públicas. En esas reuniones nos acompañaron, en el caso de los gobernadores, 22, 21, 20, 23 gobernadores en Cartagena, en Bogotá, en Cali. Y de ahí surgió, de esos gobernadores surgió la decisión de, hombre, 3 que representen esa fuerza desde los gobiernos departamentales. Okay. Juan Guillermo, Héctor Olimpo y Aníbal. Y paralelamente del grupo de los alcaldes, definieron 3 alcaldes que eran Jaime Pumarejo de Barranquilla, sí, Juan Carlos Saldarriaga de Soacha y Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. Por motivos de las dinámicas políticas y de distintos aspectos, los otros 2 alcaldes, Pumarejo y Saldarriaga, salieron y apoyan y respaldan a Juan Carlos, y quedamos nosotros 4 que inscribimos nuestros movimientos y grupos significativos de ciudadanos el martes pasado en la Registraduría Nacional, todos bajo la sombrilla de la fuerza de las regiones, porque la transformación y el cambio que Colombia quería no se dio. Hay una gran frustración en Colombia porque le ofreció un cambio, pero el cambio que nosotros ofrecemos es real, es los 100 años de centralismo, cambiarlos por una real fortaleza y autonomía de los territorios. Entonces, cierro con que aquí están 4 candidatos, pero de estos candidatos va a salir uno. Ahora seguramente los compañeros hablarán de eso para no monopolizar, y yo por eso quiero darle la bienvenida a Medellín y Antioquia. Estamos yendo conjuntamente a los territorios. Iremos a Villavicencio, iremos a Bucaramanga, iremos a Sincelejo, pero vamos, ya fuimos a Cartagena, vamos a Barranquilla, vamos a Pasto. Vamos a recorrer y agitar el discurso de las regiones y desde las regiones para esa transformación que Colombia requiere, necesita y no se dio. Héctor Olimpo, ¿qué los une? ¿Los une este discurso de las regiones o los une una bandera política? ¿O aquí tenemos varias banderas políticas? Bueno, Nacho, gracias. A nosotros nos une el propósito de empoderar los territorios y las regiones. Nos une el propósito de que las regiones de Colombia dejen de ser tratadas por el gobierno central como si fueran menores de edad que tienen que pedirle permiso para todo. ¿Sí? Nos une el propósito de la autonomía territorial, de que podamos cambiar un modelo de liderazgo y de gobierno y de Estado en Colombia que nos está entregando un país desigual, violento y dividido. Eso nos une. Y estamos absolutamente convencidos de que uno de los principales o el principal problema estructural que tiene este país es el exceso de poder del gobierno central, lo que yo llamo la dictadura del gobierno central colombiano, que en todo se mete, al que hay que pedirle permiso para todo, y que no deja que las regiones logren expresar su potencial, su riqueza, su capacidad, su potencialidad. ¿Por qué Antioquia tiene que pedirle permiso al gobierno central para hacer sus carreteras? ¿Por qué Sucre tiene que pedirle permiso al gobierno central para hacer su aeropuerto? ¿Por qué el Meta tiene que pedirle permiso al gobierno central para poder hacer su gran proyecto agroindustrial que transforme esa región que tiene el potencial de ser la gran despensa agrícola de Colombia? ¿Por qué Santander tiene que pedirle permiso al gobierno central para explotar sus yacimientos mineroenergéticos en los que tiene un enorme potencial? Solamente les pongo ejemplos aquí de los departamentos de nosotros. Nosotros estamos convencidos que este país creció como la mandarina. Este país tiene un problema. Hace 2 meses salió un informe de la ONU. ¿Qué nos dijo la ONU?
Somos la tercera nación más desigual del planeta. Y esa desigualdad no es general. El país creció como la mandarina con la pulpa en el centro, ¿sí? La cáscara alrededor. En la cáscara vive el 50% de los colombianos. Ahí vive el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, pero también vive Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, el Chocó, el Valle del Cauca, Catatumbo, Nariño, pero también el norte de Santander, el Catatumbo y toda la Orinoquía y la Amazonía. Todo el borde de Colombia. Está buena su relación, porque entonces hay que comernos el centro, definitivamente, de afuera hacia el centro. Nos tenemos que tragar todo esto, sí. Venga, le cuento. Ya le van a dar la cascarita ahí. Pero prométame que no se va a comer la cáscara. Oye, entonces, nosotros crecimos como la mandarina. Aquí, en el borde de Colombia, en todo lo que limita con el mar y con la frontera, vive el 50% de los colombianos. Hay 20 puntos de pobreza multidimensional. 2.500 euros per cápita. Acá hay 8.000 o 9.000 per cápita, 10 puntos de pobreza multidimensional. Casi que los que nacieron en el centro son ciudadanos de primera categoría y los que nacieron en el borde son ciudadanos de segunda categoría. Los del centro viven como Panamá o como Chile o como Costa Rica. Los de la Concha viven como Perú, como Bolivia o como Haití. Dos naciones. Por eso somos la nación más desigual del planeta. La tercera nación más desigual del planeta. No, el tema no es general, el tema es regional. Hay que cerrar la brecha. ¿Y por qué Colombia creció así? Al revés. Mientras que las naciones prósperas del mundo tienen su riqueza en las costas, ¿por qué Colombia tiene su pobreza en las costas? Por el exceso de poder del gobierno central. Pero es una muy buena analogía la que usted hace, porque todos los países la riqueza la tienen en las costas, y aquí es al revés. Pero, ¿qué es? El exceso de poder del gobierno central. El poder económico persigue el poder político. Donde se concentra el poder político, se concentra el poder económico. Entonces, cuando tú tienes un Estado central en Colombia que maneja el 82% de la plata y el 93% de los proyectos, y aquí hay que pedirle permiso para todo, ¿qué pasa? Se concentra la riqueza acá. Pasan cosas como la siguiente. Venga, le pongo un ejemplo, para darle aquí el turno a los compañeros. Mire, yo era alcalde de mi pueblo. Yo fui alcalde de mi pueblo a los 26 años. ¿Qué pueblo? De Cincé, Sucre, un pueblo de menos de 40.000 habitantes. Yo digo que es la capital del mundo. Entonces, en mi pueblo llegó Pacific Rubiales a hacer unas exploraciones de unos pozos de gas. Y entonces la empresa de transporte que transportaba a los empleados venía de Bogotá. El catering, o sea, los que hacían la comida venían de Bogotá. Porque al final, donde se concentra el poder, donde se toman las decisiones, se hacen los negocios. Se hacen los negocios. Entonces, la forma de cerrar esa brecha regional que hay en Colombia, que parece que tuviéramos dos naciones, los que viven en la cáscara, que son la mitad de los colombianos, y los que viven en la pulpa, que es la otra mitad, la forma es distribuyendo el poder en el territorio. Una última reflexión. El gran motor de la violencia en Colombia, la coca, ¿dónde se siembra? Allá donde el Estado no llegó. ¿Dónde está? En la cáscara. Analice. Sí. El Cauca, Nariño, norte de Santander, el Chocó. ¿Dónde se siembra? En la cáscara, donde el Estado no llegó, porque el Estado colombiano se quedó mirando al ombligo, su centro. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que la forma de cambiar estructuralmente esto en Colombia es entregando mayor autonomía. Si hoy estamos 82-18, tenemos que estar 50 y 50. Una última reflexión para salir de este tema de las autonomías. De la mandarina. Europa, la nación más próspera de Europa, Alemania, es federal, autonomía regional. Sí. La nación más próspera de Norteamérica, Estados Unidos, federal, autonomía regional. Suramérica, Brasil, autonomía regional. Las autonomías es la mayoría de edad de las regiones, la posibilidad que te dan de expresar tu riqueza, tu voluntad, relacionarte con el mundo y explotar tus oportunidades. Y es que es clarísimo ese concepto que ustedes aplican, porque me imagino que todos están de acuerdo en ese concepto, en la medida que Colombia es un país de regiones. Recuerdo que hace mucho tiempo hablar en este programa, después de unos asesinatos muy lamentables, y en última la conclusión fue una: en La Guajira los niños se mueren de hambre, en Medellín estaban muriendo asesinados. ¿Será que hay que tratar las mismas políticas para cada región? No, y parece ser que desde ese centralismo que tenemos nos están viendo a todos con el mismo uniforme. Voy con Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Cuénteme una cosa, exalcalde. ¿Ya tienen un proyecto montado? ¿Están todos articulados? Porque ponerlos de acuerdo ustedes los políticos es a veces bastante difícil. Hombre, Nacho, lo primero que quiero decirles es que Colombia va a contar con un abanico de grandes mandatarios en esta propuesta. No me queda la menor duda que Juan Guillermo
ha hecho un excelente trabajo en el Meta, desarrollando su territorio, también como alcalde, ministro de Agricultura, o sea, es un hombre que conoce ya no solamente cómo funciona el Estado centralista, sino todo lo que pasa en la región. Héctor Olimpo es un crack conociendo todas las necesidades de la costa Caribe. Ha hecho un gran trabajo para lo que es el Golfo de Morrosquillo. Y Aníbal, pues ni hablar, es un tipo que se la ha jugado por toda la infraestructura de Antioquia, de Medellín, más de 250.000 soluciones de vivienda. Yo lo que sí le puedo decir a los colombianos es que acá hay verdaderas opciones, pero con experiencia, porque es que, y en esto hay que tener un cuidado muy importante, que hay una cantidad de precandidaturas donde muy bien, en la consultoría política, en las necesidades, en lo que necesita el país, yo diría que Colombia, Nacho, está absolutamente sobrediagnosticado. Las universidades están llenas de todos los estudios, los centros de pensamiento, ANIFE, desarrollo, hoy tienen toda la información. Y lo que sí hoy pasa en Colombia es algo muy particular, y es que ya sobrediagnosticado, lo único que necesitamos es utilizar un verbo que necesitamos los colombianos, que no es el decir, es el hacer. Y aquí es donde hay una gran experiencia, vuelvo y repito, no somos 4, somos más de 40 mandatarios que están aportando a ese conocimiento de las necesidades de los colombianos. Acá vivimos el COVID, acá nosotros tuvimos que enfrentar el COVID en el 2020-2021, época de crisis, y lo cierto es que Colombia va a entrar en un periodo de crisis, o sea, después de este gobierno vamos a tener grandes dificultades financieras, de seguridad, que todo el territorio colombiano lo reconoce y nos lo dice. Entonces acá yo sí diría que tenemos un gran, digamos, yo lo diría un chicle político, digamos, esa gran amalgama, y es que sabemos que el país hay que gobernarlo de forma diferente a como viene funcionando. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo históricamente, pues el resultado va a seguir siendo el mismo, y es el momento de hacer cosas distintas. Y es esa autonomía que estamos planteando para que realmente todos los problemas que están en los diferentes departamentos y ciudades podamos ahora sí ejecutarlo. ¿Y eso cómo es? Es con plata, es con plata. La autonomía fiscal de la que habla el actual gobernador de Antioquia, José Fernando. Juan Guillermo, entendiéndoles a ustedes el discurso, el relato frente a la autonomía regional, me quedan 3 preguntas. 2 muy sencillas y la otra un poquito más amplia. ¿Este es un grupo cerrado o es un grupo donde podrían entrar más precandidatos? ¿Cómo se elegiría el candidato entre ustedes? Y ustedes tienen una visión similar frente a grandes problemas que hoy le preocupan a la mayoría de la población, como la seguridad, la situación fiscal del país, la salud. ¿Ustedes han hablado de eso? José, claro que sí. Muchas gracias. Permítame decirle una cosa a Nacho, o a ustedes. Hace tal vez un poco más de un mes estuve en esta misma mesa conversando. Y hace unos días vine a acompañar la marcha en respaldo al presidente Uribe y quise marchar aquí en Antioquia. Y fue impresionante la cantidad de gente que se me acercaba a decirme, lo vi conversando con Nacho. De hecho, pues soy una persona que no soy muy conocida en Antioquia, estamos haciendo ese proceso, los 4 por todo el país, y me decían, ¿usted cómo es que se llama? Porque me gustó lo que dijo con Nacho, lo bien nos cogió la noche. Por eso al principio le dije, este programa me está ayudando a ser famoso en Antioquia. Muchas gracias. Y valoro mucho eso. Pero me sorprendió porque fueron muchas personas las que me lo dijeron. Qué bien. José, esto tiene carne y hueso, esto tiene alma. La columna vertebral de esta alianza es la autonomía y la descentralización. Luchar durísimo contra el centralismo que nos agobia, y ya todos lo dijeron de la mejor manera. Hoy se ha convertido en un mandato de los ciudadanos que se haga proceso de unidad. Hoy los ciudadanos están viendo demasiados candidatos. Yo no sé si eso habla bien o mal de la democracia colombiana. Eso es lo que hay. Y hay un buen abanico para decidir. Nosotros no queremos ser muchos más condimentos a ese sancocho nacional. De hecho, no somos 4 más, somos 3 menos. Porque para contestarle la pregunta, ya definimos mecanismo y tiempo. Porque todas las demás candidaturas hablan de unidad. ¿Y qué están haciendo por la unidad? Hoy el país está en riesgo. ¿Y van a seguir los políticos de vanidosos y de egocentristas? ¿O nos ponemos juiciosos y serios para generar un proceso de unidad para responder a ese mandato ciudadano que hay? Porque en la calle lo primero que nos dicen a todos es únanse. Y nosotros ya definimos que en noviembre, el 30 de noviembre,
uno de nosotros va a ser el candidato que enarbole las banderas de la fuerza de las regiones. Y ya definimos también otra cosa que no es fácil que los que hacen política lo determinen, ya definimos que es una encuesta. Todos los demás sectores están definiendo si es encuesta, si es consulta, si es consenso. Nosotros ya lo definimos, porque aquí hay un proceso serio de bastantes meses de maduración, respondiendo a lo que hoy está exigiendo el país. O sea, el 30 de noviembre ya tenemos el resultado de una encuesta que determina cuál es el candidato. Y no estamos cerrados, esto no se cerró, ya se cerró en este proceso inicial. Pero en noviembre, el candidato que salga de este gran movimiento, salimos a convocar a otros sectores, a todos los demás sectores que tengan la preocupación de país que tenemos hoy nosotros. Y para contestarle a su siguiente pregunta, José, a nosotros, a los cuatro, coincidimos en que uno de los mayores problemas que tiene el país es que estamos en manos de la delincuencia y de la criminalidad. Y lo dice la Defensoría, no nosotros. 756 municipios en manos de bandidos. Acabamos de llegar, porque además nos distribuimos. En ocasiones salimos juntos y también salimos a otras regiones. Nos representaron en la Andi, en Cartagena, Aníbal, con Héctor Olimpo. Juan Carlos se fue para el Chocó y yo me fui para el Catatumbo. Y sentir lo que está sintiendo la gente en las regiones le apachurra a uno el corazón. Los bandidos viviendo a sus anchas y los ciudadanos con miedo. Coincidimos nosotros. ¿Y quién mejor para ser comandante en jefe de las fuerzas militares sin irrespetarlas como lo hace el gobierno del presidente Petro? ¿Quién mejor que quien tiene conocimiento de eso para liderar un proceso de recuperación del territorio, de restablecer el principio de autoridad en Colombia, que se perdió? Hoy estamos en manos de los bandidos, eso no puede pasar. Tenemos muchas coincidencias, en otras cosas pensamos diferente, porque tenemos criterios diferentes, pero hay puntos esenciales que nos unen. Esto tiene carne y hueso. Y el país que vamos a recibir en el 26 es un país con muchos problemas, de seguridad, crisis fiscal, el asomo que tenemos ahora con el tema energético. O sea que esto no es para aprendices, esto no es para los que lleguen al 7 de agosto a aprender. El 7 de agosto llega a gobernar y aquí hay experiencia y capacidad. Oiga, ya le voy a dar la palabra, sale una cosa nueva. Hemos venido hablando con tantos candidatos que van por la primera mesa de opinión de Antioquia. Izquierda, derecho, centro, outsider. Pero sale una palabrita nueva, el poder de la región. O sea, ya, no están ni en uno ni en el otro, sino como región. Mariana y después Andrea. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué no ser avalados por partidos políticos? Y la segunda, ¿cómo garantizar esa descentralización y que no se vuelva burocracia ni corrupción? ¿Quién quiere? ¿Usted a quién le pregunta? ¿A quién quiere? ¿Quién quiere que le responda? Yo lanzo la pelota, cualquiera la puede coger. Todos queremos responder. A todos quieren responder. Ustedes nos ponen en orden. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer arranque Aníbal, Olimpo y vamos así en el mismo orden. Que lo hacemos rápido. Y Nacho tiene que ayudarnos a que, porque aquí lo bueno con ustedes es el contrapunteo. Sí, señor. Que no nos alarguemos demasiado porque, claro, cada uno quiere echar su discurso completo. Entonces, las dos preguntas son responder las dos. Con lo que quieran. ¿Por qué no tienen avales de partido? ¿Por qué no es mejor por un aval de un partido? A ver, vamos a recoger firmas, cada uno. Son 4 movimientos y arrancamos a recoger firmas por todo el país. Pero no tenemos una, digamos, una visión contra los partidos. Yo particularmente, y en Antioquia lo saben, en la última candidatura hice algo similar. Sí. Es decir, un movimiento que se llamó el movimiento Es el Momento de Antioquia. Y después ese movimiento tuvo el apoyo del Partido Liberal, del Partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Verde, de muchos otros partidos. Nosotros creo que vamos en un proceso similar, porque a través de la recolección de las firmas logramos varios objetivos. Uno, por supuesto, estimular esa recorrida del país y llevar ese discurso de la fuerza de las regiones, cada uno y todos sumados a cada rincón. Pero también manifestar nuestra independencia. Pero no es una propuesta, y usted lo decía de alguna manera, Nacho, recogiendo el comentario de esto no es izquierda, esto no es derecha, esto es el poder de las regiones, la fuerza de las regiones. Hay cosas buenas de la derecha, las tomamos, hay cosas buenas de la izquierda, las tomamos, hay cosas buenas del centro, las tomamos, pero es una propuesta que no tiene dueños, que no tiene patrocinadores detrás. Nosotros somos cada uno independientes y esa independencia se refuerza con
el recorrido y con la recolección de firmas y los grupos significativos de ciudadanos. Pero hacia futuro aspiramos a que partidos puedan sumarse a este propósito, diferentes, a que otros grupos puedan sumarse a este propósito, pero nosotros arrancamos con esa columna vertebral. De la cáscara hacia adentro. Héctor Olimpo, para hacer su segunda pregunta, es que desafortunadamente hay veces uno queda, y yo que llevo tantos años en este medio, hay veces como que la corrupción se gesta desde el centralismo, y no lo ubiquemos en Bogotá. Centralismo puede ser en cualquier región del país, ¿sí o no? Centralismo de mando. Porque Bogotá sufre los Sí, rigores claro, del centralismo. entonces, son tanta tramitología y tanta cosa que llega a ciertas regiones y entonces digamos nos vamos para Sucre y les damos esa independencia y la corrupción. ¿Cómo hacer que realmente estas regiones, porque aquí en Antioquia en cierta medida no vamos a decir que aquí no hay corrupción, no podemos pasar al aire limpio, pero hemos logrado que la ciudadanía de todo el mundo se meta y tener un dinamismo distinto. Por eso Antioquia pues en cierta medida es un poco diferente al resto de los departamentos. Pero ¿cómo lograr eso, Héctor Olimpo? A ver, venga, le cuento. Nosotros en la lucha contra la corrupción tenemos un gran aliado hoy en día que es la tecnología, que la tenemos subestimada, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todas estas tecnologías disruptivas nos van a ayudar a tener estados mucho más eficientes y transparentes. Pero yo le quiero contar algo porque es que a veces nos dejamos echar cuento. A mí no me echan cuento porque a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Yo he estado en los 3 niveles de gobierno. Yo fui alcalde municipal a mis 26 años. Luego fui secretario general del Partido Liberal y luego viceministro del Interior. Yo me he recorrido 5 o 6 veces Colombia. Y luego fui gobernador. O sea, yo he estado en el nivel nacional, en el nivel municipal y en el nivel departamental. Y yo cuando salí del nivel municipal para el nivel nacional, yo pensé que la corrupción realmente era un tema local y que allá arriba eran unos seres transparentes y tal. Bueno, yo les quiero contar mi experiencia. Si la corrupción fuera una carrera de atletismo, la medalla de oro en corrupción la tendría el gobierno nacional. Y la medalla de bronce y de plata se la pelearían entre los gobiernos departamentales y municipales. Para hablar, lo que les quiero decir es, esto es un problema sistémico, no es un problema de las regiones. En Colombia tenemos un problema sistémico de corrupción en el sector público, en el sector privado, o algo que tiene que ver con la estructura de valores y principios de nuestra sociedad, que tenemos que trabajarlo con tecnología, con educación y con órganos de control mucho más fuertes. Pero con esto le quiero terminar con esta anécdota. Yo cogí un taxi en Bogotá, salí de la Plaza de Bolívar para el norte. Y el tipo, yo creo que se dio cuenta que yo hacía política, el taxista, y eso empezó a darle palo a los políticos desde que me monté al taxi. Y los políticos son unos bandidos, y los políticos son unos corruptos, y no sé qué cosa, y tati. Me tuvo media hora con el cuento. Yo a veces le jalaba la lengua, para ver qué más me decía. Entonces, cuando me bajé del taxi, le dije, señor, ¿cuánto me dio? 25.000 pesos. Le dije, hermano, pero eso me está marcando 18 porque me vas a cobrar 25. Tú no venías hablando de corrupción todo el viaje, ¿sí? Entonces, esta anécdota te la cuento porque nosotros, el problema de la corrupción no es un problema del sector público, exclusivamente. Hay un tema de estructura, de principios, de valores, que pasa por nuestro sistema de educación, por la familia, en el que tenemos que trabajar en el largo plazo. Y en el corto plazo, la tecnología nos puede ser muy útil para contestarte la pregunta. Muy puntual. No es cierto que entregarle poder a las regiones sea más burocracia y más corrupción. Eso es un mito. Es mentira. Yo lo he vivido, no me lo han contado. Realmente, entregarle poder a las regiones es entregarle oportunidades a las regiones. Andrea. Exalcalde, yo lo vi muy concentrado a usted con lo que nos estaba explicando el exgobernador Olimpo sobre esa autonomía fiscal. Sí. Y sin lugar a dudas ustedes, quien sea que llegue a la presidencia, va a afrontar una crisis fiscal, la más significativa. Le preguntaría si ya tiene lista, entre otras cosas, el decreto de emergencia económica, pero usted ya me dirá si lo considera importante o no. Lo que sí le quiero preguntar es, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está afirmando que todos esos intentos que se están haciendo para una nueva tributaria o ley de financiamiento, si les aprueban el presupuesto, es para ayudarle al próximo gobierno. Pero es que no podemos con un solo impuesto más. Y entonces ese presidente que va a llegar, ¿qué va a hacer? Primero, con esa crisis que va a recibir financiera. Y con nosotros, porque no tenemos cómo aportar más. Andrea, me regala un segundo para contestar, que me gustaría compartir la pregunta de Mariana de por qué no
los partidos y por qué recoger firmas. Sí. Yo quiero aprovechar este espacio y ya voy con el tema financiero. En mi caso particular, vengo del sector privado, porque toda la vida hemos los empresarios diciendo que hay que participar, que no podemos dejarle esto solo a los políticos. Y acá voy a mencionar a un gran amigo, Manuel Santiago Mejía, que invitaba en el 2017 a que los empresarios y el sector privado participaran mucho más en política. Que la política no es solo de políticos, la política nos corresponde a cada uno de nosotros. Y por esa razón tomé la decisión de, a través de un movimiento significativo, hacer el ejercicio político, y hoy, en esa coherencia, en un movimiento que llamamos Ciudadanos Libres, porque creo en la libertad de los ciudadanos, también lo estamos haciendo en estos momentos. Eso no quiere decir que los partidos, porque acá también se sataniza a los partidos, y es una gran institucionalidad y hay que respetarla y hay que fortalecerlas. Entonces, por esa razón estamos haciendo el ejercicio. En mi caso, recoger firmas en todo Colombia me va a permitir lo que la democracia permite a través de estos instrumentos políticos, es visibilizar al candidato y a sus ideas y sus propuestas. Entonces, quería aprovechar para mencionar este aspecto. En el tema financiero, mire, Andrea, Colombia ha venido en las últimas décadas manteniendo un déficit fiscal permanente. Siempre venimos, si es 5 puntos del PBI, si ahora va a ser más del 7%. Y todo lo queremos resolver a punta de nuevas reformas tributarias. Y yo creo que cuando yo escucho una nueva reforma tributaria, lo que leo es una incapacidad gerencial del sector público, del alto gobierno. Porque tenemos muchos recursos para gestionar. Hay que ser capaces de ver el país como una gran empresa. Cuando uno está en el sector privado, uno lo primero que tiene que hacer es saber que hay unos ingresos y en función de esos ingresos empezar uno a gastar. Y aquí eso no sucede. Hay candidatos que vienen han sido ministros de Hacienda y ahora vienen con soluciones mágicas para resolver los problemas. Yo creo que acá lo que necesitamos es entender los instrumentos, y esto le cabe también una responsabilidad a las regiones, porque el tema de la autonomía regional no necesariamente es que el gobierno central nos traslade ya Sistema General de Participación y no lo incremente. Voy a contar hechos reales. En el caso de Azocapitales, muchos alcaldes hicieron un trabajo que probablemente no era lo correcto políticamente, y era aumentar o actualizar el predial. Bucaramanga pasó de 21 billones a 41 billones, duplicó los ingresos tributarios. Y uno dice, ¿y qué está pasando en el resto de los municipios? Muchas veces elegimos personas que no tienen las capacidades técnicas, o por el cálculo político para las siguientes elecciones no asume con responsabilidad lo que hay que hacer. ¿Soy enemigo de tanta reforma tributaria? Me parece que es un pésimo mensaje, no solamente al mercado interno, sino al mercado internacional financiero. ¿Qué hay que hacer? Porque esto es de hacer. Lo primero es hacer, obviamente, un recorte de gasto de funcionamiento, que ahí la verdad no se va a resolver de fondo el problema. Pero lo que sí necesitamos es fortalecer la inversión privada, y la inversión privada extranjera. Y para ello tenemos que, como Estado, garantizar el tema de la seguridad. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, y que la seguridad no sea solo física, también para la inversión. Ahí es donde nosotros realmente podemos ser capaces de resolver, y no a caerle todo el tiempo, como hoy está pasando, a los formales. Hoy siempre a los mismos empresarios. Yo soy empresario, y lo único que uno encuentra con este gobierno, acaba de anticipar retención en la fuente, ¿no? Ahora estamos pagando más de los impuestos que deben ser del año siguiente. En resumen, hay recursos en Colombia. Tenemos absoluto capital, tenemos muchas oportunidades. El sector petrolero, el sector del gas, ¿cómo así que estamos importando gas en estos momentos cuando tenemos todas las oportunidades para generar nuevos ingresos? Es una decisión política. Acá lo que no podemos es seguir tomando unas decisiones absolutamente politiqueras, populistas, para atacar a los mismos y para decir que esto es un país de ricos y de pobres, o que es un país de derecha y de izquierda. No, este tiene que ser un país donde realmente seamos capaces de brindar soluciones, y es haciendo.
Lo más difícil del hacer es empezar. Y la invitación con todos acá, mis queridos colegas, amigos, es empecemos a hacer desde las regiones. Juan Guillermo Zuluaga, yo que aquí en este programa que recibimos tantos invitados, pues aquí inclusive el exgobernador de Antioquia nos puede decir, nosotros tributamos 30 billones, pero se nos devuelven 5, ¿sí? O sea, hacemos un aporte gigantesco el departamento de Antioquia. Muchos tratan de decir, hombre, Antioquia no, federalizado, ya, no, pues la sacaron del estadio, porque esto tiene que ser una distribución ecuánime y pasársela a todo el país. Ustedes, dentro de la propuesta, ¿ustedes qué ven? ¿Ven un país federal? ¿Ven comunidades autonómicas? ¿Cuál es esa visión de país que tienen ustedes en ese sentido? Porque me llama la atención y parece ser como si muchos piensan que un país federalizado es crear muchos países, y no es así. Todos tenemos que seguir siendo Colombia. No hay que tenerle miedo, y me gusta la propuesta de ustedes de poner este tema de esa independencia. Y le pregunto, federales, comunidades autonómicas, o sea, la comunidad de la costa, la llanera, la del eje cafetero, la del sur, ¿cómo lo ven? Nacho, miren, esta alianza, esto surgió aquí en Antioquia. Vinimos a conmemorar un aniversario más de la Constitución de Río Negro, siendo Aníbal gobernador. Vinimos los 3 exgobernadores que hoy están aquí sentados. Tal vez esa vez participamos como 28 o 29 gobernadores. Ese es con el país que sueño. Yo sueño con una república federal. Pero esto es por pasos. Y aquí vamos a quitar el estigma, de manera malintencionada le han achacado a Antioquia, que es que Antioquia se quiere independizar, que Antioquia no quieren ser colombianos. Ayer un sinvergüenza senador, porque ayer sí empezaba a darle trámite al proyecto de autonomía fiscal. Yo recogí firmas en Colombia, yo acompañé la iniciativa del gobernador de Antioquia. Recogimos 3.200.000 firmas hablando de autonomía fiscal, que los impuestos de renta y patrimonio que se generan en las regiones se queden en las regiones. Y ese no es un cuento de Antioquia, porque es el que va a tener mejores ingresos. Lo demostramos con economistas que todas las regiones de Colombia duplicarían sus ingresos. Y no nos debe dar miedo. Y entonces ayer que empezaba la discusión en la Comisión Primera del proyecto que presentamos, avalado por los ciudadanos de Colombia, dijeron que eso era para patrocinar las oligarquías antioqueñas que se quieren independizar. Eso es falso. Ahora lo estamos diciendo desde el Meta, desde el Baupés, desde el Guaviare, desde Bucaramanga, todas las regiones de Colombia. Y yo sueño con un Estado federal, pero tenemos que ir por partes. Tenemos que empezar a hablar de lo que hoy dice nuestra Constitución, que no queremos cambiar la Constitución y no vamos a cambiar la Constitución. Esta es una república unitaria y nos sentimos orgullosos de ser colombianos, nos sentimos orgullosos de ser antioqueños y queremos seguir siendo colombianos. Y hablar de autonomía, de descentralización o de federalismo no es hablar mal de Colombia. Eso es con lo que estamos soñando nosotros. Así que yo quiero revalidar esa iniciativa histórica de los antioqueños de poder no tener que pedirle tanto permiso al centralismo. Nacho, es que cada semana más de 1.100 alcaldes de Colombia se tienen que ir a Bogotá a pedir permiso con un proyecto bajo el brazo a las regiones que tienen regalías. Incluso este gobierno que le ha negado las oportunidades a Antioquia y aquí valerosamente han decidido salir adelante a pesar del gobierno. Hay otras regiones que no solamente no les giran recursos, sino que les congelan los recursos. Un alcalde de Mapiripán en el Meta tiene que ir a Bogotá a pedir permiso para nombrar un profesor en una vereda. Eso no puede seguir pasando. Con eso es lo que soñamos nosotros. Esa es la defensa que queremos hacer nosotros. Con eso es el país. ¿Y usted? Nacho, pero mire. A ver, porque ya me pegó aquí. Aníbal, es que Mariana ahora hizo una pregunta que yo también rápidamente le quiero responder. Yo estoy recogiendo firmas porque en temas políticos no podemos seguir siendo también centralistas. Históricamente los partidos políticos toman decisiones en el nivel central, las élites políticas, y nos mandan razones a las regiones. Nosotros, por eso estoy enamorado de lo que estamos haciendo, porque decidimos hacerlo desde las regiones. Decidimos que sean los ciudadanos los que avalan este proceso. Yo soy una figura nueva y una cara nueva para el país, porque el país ya está cansado también de las mismas fotos de siempre, de las campañas de 20 años, de los mismos de siempre. Y esta cara nueva, estas caras que refrescan el escenario nacional, van a estar avaladas por ciudadanos. Y le estamos mandando un mensaje respetuoso a los partidos. Estas decisiones se toman en las regiones, no se toman en clubes sociales en el centralismo. Por eso es que decidimos hacer este proceso por firmas. Y cada uno tenemos
Este movimiento se llama Colombia sin miedo. Aquí está Ciudadanos Ciudadanos Libres, Colombia Diferente, Colombia Unida. Sí. Las expresiones de las regiones. Más poderoso mensaje político no existe. Por eso no estamos... Y no descartamos en el futuro que los partidos decidan que aquí hay candidaturas serias, con experiencia, con firmeza, con carácter. Que no se pongan a hacer ensayos con aprendices, que no se pongan a hacer ensayos con youtubers, que el país que vamos a recibir no aguanta otra locura como la que estamos viviendo hoy. Porque en la región tenemos de qué hablar. Héctor Olimpo le piqué y Aníbal también, a ver. Venga a ver. A ver, cuente a ver usted con su mandarina. Hay una cosa que los colombianos no saben, pero es importante que se las contemos. ¿Qué sucede? La Constitución del año 91 ya definió el modelo de organización del territorio en Colombia. Descentralizado. Sí, pero en el papel, que no se cumplió en el papel. Pero definió que Colombia se iba a organizar como un país de regiones autónomas, emulando el modelo español y el modelo italiano. Eso lo definió la Constitución del año 91, artículo 307 de la Constitución. Pero le han mamado gallo durante 35 años, porque a los que tienen el poder en el gobierno central no les interesa. Y entonces dice la Constitución también que para poder adelantar una iniciativa legislativa que tenga impacto fiscal se requiere visto bueno del ministro de Hacienda. Nacho, y como el ministro de Hacienda es empleado del presidente, si el presidente no está convencido de eso, eso no va a pasar en Colombia. Pero ya la Constitución no es lo que nosotros queramos, es que la Constitución del año 91 definió el modelo. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo me posesiono el 7 de agosto y ese mismo día presento 6, 7 proyectos de ley. El primero, crece la región autónoma de Antioquia y Eje Cafetero. Segundo, crece la región autónoma del Caribe. Crece la región autónoma del Pacífico, crece la región autónoma de la Orinoquía, crece la región autónoma del centro de Colombia. Pero tenemos que empezar a... Pero no en el papel, o sea, esto tiene que ir de verdad. Porque hombre, es que con competencias, con competencias, con plata. Sí. Es que hoy estamos 80-20. Tenemos que ir 50-50 y ese 50 de las regiones hay que distribuirlo entre el gobierno regional, los gobiernos departamentales y municipales. 4 niveles de gobierno. Nacional, regional, departamental y municipal. Es que eso es lo que dice la Constitución del año 91. Al final, nuestro grito es por la liberación de las regiones y porque se cumpla la Constitución del año 91. Me permite, Aníbal, me permite cuñársela a Aníbal. ¿Esa autonomía que ustedes están soñando es solamente fiscal o también implica lo político, lo judicial y el otro orden que se maneja dentro de las estructuras gubernamentales? Ahí le pusieron la cerecita a don Aníbal. Muy bien. A ver, la gente a veces, tenemos que entender que cuando la gente hablamos de Colombia federal o de regiones autonómicas, esas son unas definiciones un poco complejas. Por eso yo quiero, y tal vez Olimpo lo ha mencionado varias veces, el 80-20 y el 50-50, yo creo que es muy importante llevar eso a un lenguaje directo. Y es, cuando hablamos del 80-20, hay que decirle a los antioqueños, a los colombianos, quiere decir que de toda la masa fiscal del país, que esto es todos los impuestos y las contribuciones, que son cientos de billones de pesos cada año, de todo ese inmenso presupuesto, el 80% lo maneja el gobierno central. Para hacerlo más claro, de 100 pesos, 80 pesos los maneja el gobierno central. Y únicamente 20 pesos los manejan, los gobiernan los 32 gobernadores y los más de 1.104 alcaldes del país. Eso es un desequilibrio enorme. Lo que nosotros hemos propuesto como un paso ya para dar, cuando lleguemos el 7 de agosto a la presidencia, es que eso debe ir al 50-50. 50 pesos los manejan y los gobiernan los departamentos y 50 pesos el gobierno central. Primero, ¿eso qué quiere decir? Para llevarlo aquí a Antioquia, no tenemos que estar pidiendo permiso para el túnel Guillermo Gaviria Echeverri en el sector del Toyo. No tenemos que estar pidiendo permiso para la segunda pista del aeropuerto, para escuelas, para hospitales, porque los recursos ya van a estar. No es pendiente de si el presidente de turno le gusta o no le gusta, el gobernador o el alcalde, y entonces le quita o le da el recurso. Eso ya va a estar completamente definido, porque además hace que sea más eficiente. ¿Por qué? Volviendo a ejemplos más concretos. Si nosotros tenemos una carretera terciaria en el municipio de Nariño, o en el municipio de Nechí, en Antioquia, o en cualquier otro en Colombia,
¿quién decide mejor sobre esa carretera? Un funcionario en la centralidad que no conoce ni dónde es Nechí. Le preguntan si es en la costa o si es en la montaña, no tiene idea. O el alcalde, que conoce los problemas y conoce las soluciones de su territorio. Primer punto. Ahora, sobre la pregunta muy interesante de Andrea, cuando nosotros hablamos de esto no estamos hablando de debilitar el Estado, sino de fortalecerlo. ¿Y fortalecerlo cómo? Focalizándolo. Zapatero a tus zapatos. Que cada bien haga mejor lo que sabe hacer. Hay un área para el gobierno municipal, hay un área para el gobierno departamental y una para el gobierno nacional. Y por eso hay temas que tendrán que ser manejados y liderados por el gobierno nacional. Y ese gobierno nacional los va a poder hacer mejor, porque ya los gobernadores y los alcaldes están haciendo los otros. Por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad lo tiene que liderar el presidente. Tiene que ser el comandante en jefe para la recuperación de la seguridad en el país. Claro, con el acompañamiento de alcaldes y gobernadores, pero es un tema nacional. El tema de justicia es un tema nacional. Entonces, al hacer esta reorganización del Estado, el Estado se fortalece porque se vuelve más eficiente. Los dos graves problemas del Estado son la ineficiencia y la corrupción. Y con la descentralización, los dos disminuyen y se mejoran. Entonces, focalización para lograr los fines del Estado en forma mucho más eficiente y más transparente. Porque si ustedes no lo crean, antes de darle la pregunta a José Mariana, para pobre y una gobernación. O sea, usted llega y mira los propuestos de una gobernación y, mejor dicho, eso es, trabajan es con las uñas. Pero, Nacho, quiero resaltar una cosa de lo que han dicho todos los compañeros. Miren, es que aquí se ha mandado también una caricatura, y ellos lo han dicho, que es que la autonomía la quiere Antioquia. No, la autonomía la quiere la costa Caribe. La reclamamos todas las La regiones. autonomía la quiere la Orinoquía, la autonomía la quiere está en cabeza, no, pero mire, y esto es parte de lo que la fuerza de las regiones está llevando a todo el país. Esto no es un tema de que Antioquia. Todos, el reclamo de la gente en el territorio es de no más autonomía, que nosotros somos capaces de manejar esto mejor que el centralismo. Un propósito superior diferente a todos los que hemos escuchado aquí, porque todos nos quedamos patinando en seguridad y paz. José. Esa autonomía, descentralización que ustedes mencionan suena muy bonita, pero existe gran cantidad de intereses que han impedido que esto se dé. O sea, ¿qué van a hacer ustedes para que esos intereses no terminen primando sobre lo que ustedes quieren? Entendiendo que la autonomía se puede dar, como lo dice el gobernador Aníbal, el exgobernador Aníbal, en muchos aspectos, pero sobre todo el fiscal, el económico, es el que me preocupa. ¿A quién le hace la pregunta, José? ¿A quién le toca? A ver, Juan Carlos. yo estoy convencido. Pero bueno, aquí es nuestro amigo. José, estoy convencido de lo siguiente, muy puntual. Hay que adelgazar el Estado central. La única forma de que esto se lleve a cabo es que uno de nosotros que tiene esa convicción profunda sea presidente de Colombia. Porque hay que llegar con una convicción muy profunda para llegar a la presidencia y quitarle poder al Qué pena interrumpirlo, pero quizás los más interesados en no adelgazar ese Estado central son los políticos. No lo hablo de ustedes cuatro, sino de la cantidad de congresistas. Depende, hay diferentes tipos de políticos, ¿sí? Hay unos que tienen la convicción profunda, como nosotros, de que esto es un tema estructural de Colombia. Y la única forma que esto salga adelante es que alguien con esa convicción profunda llegue a la presidencia, pues tiene que llegar a la presidencia a desprenderse, a quitarle poder a la presidencia para darle poder a las regiones. Y eso solo requiere una convicción muy profunda para que pueda salir adelante. Héctor Olimpo, yo te cuento una anécdota con la que termino. Mire, Héctor Olimpo, le digo una cosa, es que hay que decirlo claro. Esta alianza va a partir en dos la historia de Colombia. Todos los presidentes de Colombia son centralistas. Y este que se cree emperador es además tirano, porque además irrespeta a las regiones, como Antioquia y a los llanos. Y todos los candidatos siempre hablan de entregarle poder a las regiones. Yo quiero ser presidente para quitarle poder al presidente y entregárselo a las regiones. Eso no ha pasado nunca, y eso lo estamos diciendo desde las regiones. Y hay que decírselo a los ciudadanos con ejemplos. Yo pregunto, ¿por qué el Invías hace placahuellas en Sonsón? Allá hay alcalde y aquí hay gobernador. Y es para complementar lo que dice Héctor Olimpo. O el DPS, ¿por qué el DPS hace plazas de mercados en Neiva? Allá hay alcalde y hay gobernador. Entonces, coincidiendo con Héctor Olimpo, nosotros estamos proponiendo recortar drásticamente
el nivel central, porque ahí hay un chorro de recursos en gastos de funcionamiento, que a este gobierno es el que más les gustan los gastos de funcionamiento. Por ahí se están yendo los recursos. ¿Para qué se crean embajadas en Haití? ¿Para qué diablos sirve eso? ¿Para qué se crean ministerios inútiles? Eso es lo que tenemos que recortar. Y lo que estamos diciendo nosotros, vamos a recortar ese tamaño del Estado para entregárselo a las regiones. Yo creo que cada vez que se elige un presidente, llegan allá y dicen, ¿y yo por qué voy a ceder el poder que me gané? Y empiezan a seguir cogiendo el sartén por el mango. Eso es lo que tiene que acabar. Esto es de voluntad política. Usted aquí no ha tenido ningún otro candidato diciendo lo que nosotros estamos diciendo. No. Ni hoy, ni antes. Pero además, candidatos que ya llegaron a la presidencia en 5 veces anteriores, hablaban de centralismo, pero cuando llegan a la presidencia son los más recentralizadores. Nosotros no, estamos adquiriendo este compromiso con las regiones y con el país. Pero además le digo, para ser concreto, lo primero que yo voy a hacer el 7 de agosto es hacer lo que he hecho en Antioquia, y lo saben los antioqueños. Voy a reunir a los 1.104 alcaldes de Colombia y a los 32 gobernadores para, como lo he hecho en Antioquia con las jornadas de acuerdos municipales, acordar con ellos la distribución de inversiones y presupuestos en forma inmediata en los territorios, porque el tema es trabajando en equipo. ¿Qué presidente ha hecho eso en la historia? Ninguno. Y eso solo va a producir un cambio trascendental. Se lo digo a los presidentes y se lo decimos a los gobernadores actuales y a los alcaldes actuales, porque ellos van a gobernar 1 año y medio con nosotros y van a pasar de 2 años y medio del ostracismo a tener presidente de los gobernadores y de los alcaldes de Colombia. Bueno, Guillermo, no sé qué con la lengua picada que me lo tiene a usted como callado. Hablemos desde Bucaramanga. A mí me encanta escuchar a mis compañeros, porque yo creo que este proceso lo que ha hecho es enriquecer una visión. Esa forma hoy de gobernar, todo el tiempo estamos diciendo que hay que adelgazar la burocracia centralista, pero no es suficiente. Yo creo que acá hay un gran reto y es zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Cuando uno está en el sector privado, uno sabe perfectamente que uno tiene, Oiga, digamos... Juan, y eso sí que lo saben en Bucaramanga, porque sí, señor, los zapatos para toda Colombia. Es que yo tenía que ayudar a vender un mensaje, una cuña sí. para la ciudad. Para todos mis amigos del gremio. Lo cierto es que cuando uno empieza a definir claramente los roles, los ministerios no tienen que estar contratando. Es una vergüenza que uno tenga que estar esperando que llegue el ministro con un parque, que llegue con una placahuella. Yo creo que ahí empezamos a dar esa claridad y algo muy importante, le damos celeridad y velocidad al Estado. Sí, tiene que pasar de ese control a ser facilitador y no tiene que yo creo que los únicos que de pronto van a salir afectados en este modelo van a ser las aerolíneas, los restaurantes y los hoteles en Bogotá, porque son los 1.000 alcaldes todos los lunes haciendo vuelta y no pasa nada. Los alcaldes y los funcionarios. Señores, los tengo que llamar al orden. Ya llevamos 53 minutos con ustedes. Esta charla se va a toda velocidad. Andrea cierra porque ya estamos llegando al tiempo que es. Se ven muchas coincidencias en todos ustedes en lo que están hablando sobre lo que tiene que ver con los asuntos internos de Colombia, pero estamos en un momento geopolítico absolutamente estratégico, con un movimiento y unos cambios de dinámicas en los bloques que siempre hemos tenido como los ejes centrales. Colombia está en toda la mitad, llámelo con la relación con Venezuela, llámelo con la relación con Estados Unidos, llámelo con la relación que se tiene a nivel Latinoamérica. ¿Ustedes qué potencial están viendo en Colombia a propósito de los nuevos cambios geopolíticos que se están haciendo? Porque es fundamental empezar a mirar qué relaciones comerciales e internacionales estamos manejando como país. Y don Héctor Olimpo me alzó la mano por acá para responder. Andrea, nosotros estamos del... Pero perdón, una cosa. ¿Faltan entonces 6 minutos? Más o menos, sí. Bueno, pero entonces haga usted moderación para que podamos... Hágale, ver. Porque todo cortico y 30 segundos. A ver, ya... El resumen de Héctor Olimpo ya para que podamos responder entonces 4. Juan Carlos el breve, ya te... Entonces, el puntual. A ver, nosotros estamos del lado de las democracias liberales de Occidente. Principios de las democracias liberales, elecciones periódicas, defensa de las libertades públicas, defensa de la iniciativa privada, defensa de la tridivisión de poderes.
¿sí? De ese lado estamos nosotros, del lado de la defensa de las democracias liberales de Occidente. Ese es el eje nuestro. Y ese eje, si coincide con los Estados Unidos, estaremos del lado de los Estados Unidos. Pero jamás del lado de la dictadura, jamás del lado que pretenda vulnerar las democracias liberales de Occidente. Sí. No Venezuela. Ningún régimen autoritario que pretenda vulnerar las libertades públicas y la iniciativa privada y los principios de la democracia occidental. O sea, la democracia hasta su justa medida sin el acercamiento. Es así. Vamos a hacer preguntas rápidas, listo, para que cada uno nos responda. La salud, el que llegue la va a encontrar duro. Volveremos a recuperar lo que teníamos o esta debacle, porque ya ayer las alertas en el Valle del Cauca, en varias regiones del país, ya son alarmantes. No, pues yo la respondo no solo con la salud, Nacho, sino en general. Mire, se habla mucho de que los presidentes y los gobernantes debemos construir sobre lo construido, y creo que así tiene que hacerse. Pero también nos va a tocar, a partir del 7 de agosto, construir sobre lo destruido. Y eso es con la salud, porque hay que recomponerla. El actual gobierno, por querer hacer unos cambios que en algunos aspectos hay que reconocer que eran buenos y necesarios. Claro, yo estoy de acuerdo completamente con que se tiene que mejorar y profundizar la atención primaria en salud, con que se tiene que mejorar la salud, sobre todo en el acceso en las áreas rurales y algunos otros aspectos que contenía la reforma. Pero como no se dejaron pasar las mejores cosas de la reforma y el presidente quería era arrasar con el sistema actual, lo que hicieron fue destruirlo o iniciar su destrucción. No, el sistema tiene que ser un sistema mixto y no un sistema estatal como se pretendía, volviendo al pasado. Entonces, construir sobre lo construido en salud y en muchos otros aspectos. Construir sobre lo destruido, que se ha destruido en los últimos años. Pero también hay una tercera fase, y es construir lo no construido. Porque también hay muchos vacíos. No es que vamos a decir que todos los problemas del país iniciaron hace 3 años, ni que lo que se había hecho 3 años atrás había cumplido con todas las expectativas. Hay muchos colombianos que han estado por fuera de los beneficios del Estado, y a ellos también hay que engancharlos a ese proceso, que el Estado y los beneficios no lleguen al 60, al 65, al 70% de los colombianos, sino al 100% de los colombianos. Juan Carlos, exploración, ¿sí o no? Claro que sí, es que sí o no. Es que es una locura todo el mundo haciendo exploración, perforación, y nosotros viéndola pasar con el cuentico de la transición energética, que claro que nos interesa a todos los colombianos, pero esto es como Tarzán. Tarzán nos suelta un bejuco hasta tener cogido el otro, así de claro. Entonces hay que rápidamente entrar a utilizar nuestros recursos. Necesitamos rápidamente que podamos seguir avanzando en la exploración, pero hay que dar garantías también en términos de seguridad física y seguridad de la inversión. Ya lo sabemos hacer, este país, vuelvo e insisto, está sobrediagnosticado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que no hemos querido el hacer es muy importante en Colombia. Y cualquiera de nosotros, cuando llegue a gobernar este país, sencillamente se va a dedicar a eso, al hacer, no al decir, no al discurso, no al dogmatismo. Claro que hay que recuperar rápidamente también el gas. Se está disparando el costo de vida, decimos que hay que cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, y resulta que ahora estamos importando gas. Todo lo contrario. Sí, les hago esta pregunta porque me imagino que ya todos en grupo están de acuerdo, digamos, en lo que o algunos están de acuerdo con la exploración. Pensaría que no. ¿Reforma a la justicia, sí o no? Sí. ¿Estamos perdiendo ciertos poderes? ¿Hay que darles más autonomía, sí o no? Hay muchas reformas pendientes, y esa es una. Reforma a la justicia, sí, pero eso tiene que ser producto de un consenso, no impuesta. Respetando la independencia de los poderes, hay que lograr un gran consenso. No se pueden imponer ideologías políticas en las reformas. Como decía Aníbal ahora, con la salud, estatizarla. Eso es un craso error. Eso tenía que ser parte de un proceso de consenso. Y en los temas de exploración, sí, sin titubeos. Es una política de imbéciles. Hoy, prohibir que aquí exploremos gas y comprárselo a otro. Prohibir los hidrocarburos
e importar hidrocarburos. Eso no se puede, eso no lo podemos soltar. De eso vivimos los colombianos. Claro, hay que hacerlo con responsabilidad, con los temas de medio ambiente y demás, pero sí, sin titubeos. Espero tenerlos a cada uno por independientes que van a hacer una entrevista con 4 contra el cuarto. Y yo con 2 mujeres. Nos vinimos armados. Ganando. Yo le voy ganando. Nacho, usted va a pelear. Nacho, Oye, no hay Nacho, ninguna mujer metida. Tú sabes que ¿por qué hay no hay un una tema. mujer? Allá está nuestra gerente, Claro. miren. No, pero la que digo, nos dirige, como la que nos dirige es precandidata, una mujer. algunas gobernadoras, alcaldesas. Pero es que fueron muy Quisimos pocas en motivarlas. este periodo. Quisimos motivarlas. Fueron muy Nacho, pocas. No hemos tocado los temas de seguridad. No sé si tienes tiempo, pero sería bueno tocarlo porque es una gran preocupación de Antioquia y de ¿Cuál Colombia. es su preocupación? Pero, y me deja la pregunta y se la hago puntual. Ustedes están recorriendo el país, recogiendo cada uno firmas. Sí. ¿Hay zonas vetadas? ¿Se sienten bien protegidos después de lo de Miguel Uribe? No, yo no voy a dejar que me vete en ninguna zona. Vengo del Catatumbo y voy a ir hasta los últimos rincones. Porque los que mataron a Miguel Uribe, eso es lo que quieren, amedrentarnos, que no digamos y que no salgamos. Ellos son la política del miedo y nosotros queremos recuperar ese derecho a que la gente viva sin miedo. Ya fue Juan Carlos al Chocó y no va a estar un solo lugar de Colombia sin la presencia nuestra. Esto no es en clubes sociales, ni en el centralismo, en grandes debates o en foros. Esto es con la gente en la calle. No voy a dejar que me vete Héctor Olimpo y Aníbal, o Aníbal y Héctor Olimpo. Cualquiera de los dos, que estos dos son los buenos conversadores. Pero póngalos a resumir. Sí, los voy a poner a resumir. El problema de la violencia es endémico en Colombia. Se repite, se recicla. Miguel Uribe asesinado, pero él había tenido la madre secuestrada y asesinada. Lo que no puede suceder es que dentro de 3 o 4 años estemos repitiendo esta historia. El ataque a la violencia, a todas las violencias, tiene que ser la prioridad número 1 del próximo presidente. Es el deber ¿Por qué? ser. Porque sin seguridad todo lo demás no existe. Paisaje. Es imposible que haya inversión, es imposible que haya vida, es imposible que haya tranquilidad, que haya educación, que haya salud. Entonces, tiene que ser la primera gran prioridad. Los antioqueños se acuerdan, desde mi gobernación, mi crítica total a la famosa paz total. Desde el principio dije, tiene vacíos, está mal diseñada, está mal ejecutada. Y hoy el país está sufriendo esos vacíos. Los grupos criminales han crecido, se han enriquecido, han avanzado en una forma aberrante en el reclutamiento y fundamentalmente el reclutamiento de menores. Entonces, no cabe la menor duda, es una posición además conjunta de la prioridad en el presidente de la República y cabeza del presidente de la República el 7 de agosto para recuperar la seguridad en el país como un prerequisito para que avancen todas las demás políticas sociales, económicas, ambientales. En todos los temas la seguridad es una fuente de destrucción de la vida humana, destrucción del territorio, destrucción de la riqueza. Entonces, la seguridad como prioridad absoluta del gobierno y de la sociedad en su conjunto con el liderazgo del presidente. Héctor Olimpo, usted es el último aquí en Nacho, darnos su veredicto. Comenzó Aníbal hablando del caso de Miguel Uribe. El caso de Miguel Uribe es el cuadro del problema de Colombia, que tiene un origen en los cultivos de coca. Miren, ¿de dónde viene la plata para pagar el asesinato de Miguel Uribe? De los cultivos de coca del Caquetá. Esa plata llega a la ciudad. ¿Quién es? No solo el Caquetá, el país está inundado de coca. Es que no quiero. El país entero está inundado de coca. Voy para allá. Entonces, ¿quiénes ejecutan el homicidio en Bogotá? Las redes de microtráfico. ¿Y quién lo ejecuta materialmente? Un muchacho que esas redes de microtráfico capturaron. O sea, el problema de la coca está en toda la cadena del asesinato de Miguel Uribe. Nosotros tenemos que sacarle el agua al pez, ¿sí? La coca está sembrada en la concha de la mandarina, ya le conté. En todo el borde de Colombia, allá donde el Estado no llegó. Pero, ¿dónde nada el pez? Porque nos hemos concentrado en cogernos los peces. Y ustedes que se han sufrido eso aquí en Antioquia. Nosotros le dimos de baja a Escobar y a Gacha. Extraditamos a los Rodríguez Orejuela. Desmovilizamos a los paramilitares y la guerrilla de la FARC. Hace 2 o 3 años extraditamos a Otoniel. Mire qué paradoja. Cuando estaba Otoniel, el Clan del Golfo estaba en 100 y pico municipios, ahora está en 500 y pico según la Fundación Ideas para la Paz. El problema eran Escobar, Gacha, los Orejuela, las cabecillas, Otoniel. No.
No podemos seguir detrás de los peces, tenemos que sacarle el agua al pez. Tenemos que ser capaces de acabar con esos cultivos en Colombia. No podemos seguir consintiendo que en Colombia existan esos cultivos que lo que le traen a Colombia es ecocidio y violencia y sufrimiento. Además, el pez nada en la impunidad. El 93% de los delitos quedan impunes en Colombia. Hay que fortalecer la justicia y fortalecer nuestro sistema carcelario. Además nadan, y con esto termino, en la exclusión de nuestros jóvenes. Porque esa exclusión, esa vulnerabilidad de nuestros jóvenes es la que utilizan ellos para engancharlos con el tema de la droga y la violencia. Sacarle el agua al pez es acabar con los cultivos de coca, reducir los niveles de impunidad en Colombia y hacer programas de inclusión juvenil, darle oportunidades a nuestros jóvenes, programas de salud mental, de escucha, de diálogo, de apoyo a sus emprendimientos. ¿Para qué? Para que los peces dejen de tener agua en qué moverse. Pero si seguimos concentrándonos en el pez, Nacho, no vamos a resolver este problema estructural de Colombia. Usted es un hombre de buenas analogías. Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, gracias por habernos acompañado. Héctor Olimpo es gobernador de Sucre, también muy agradecido por su visita. Juan Guillermo Zuluaga es gobernador del Meta, y don Juan Carlos Cárdenas es alcalde de Bucaramanga. Gracias. Nacho, ¿Hasta cuándo? Ya están recogiendo firmas, todo funcionando muy bien. Arrancamos. ¿Le puedo pasar planilla ya? Puede pasar, claro. Vamos a cogerle las firmas aquí a Nacho, a José, a Mariana, a desde Andrea. las regiones para el país. Así es. Clarísimo, de donde tienen un propósito superior, y es ver cómo podemos perder el miedo, hablar de Colombia federal, de comunidades autonómicas. Eso no le podemos tener miedo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con ustedes.